como que nos defienden, que son buenas y que son como las que les estaba comentando. En general, sí están establecidos muchos tipos de los nombres de este grupo de familias que yo les estaba mencionando. Sin embargo, por ejemplo, si la E. coli, la Escherichia coli es una bacteria que es del intestino y que predomina generalmente en las evacuaciones y puede ser parte de la flora. Sin embargo, lo que usted me está comentando es lo del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori generalmente es más patógeno que benéfico en el cuerpo. No es como que nos defienda. Entre más altos, de hecho, se mide el nivel en el cuerpo para ver la cantidad de bacterias. Si sobrepasa cierta cantidad, también puede afectar. Y lo que puede hacer, el sangrado lo hace porque tiende a hacer úlceras, tiende a ulcerar el intestino y a producir inflamación. Y cuando sangra el intestino, pues por eso sangra, porque hace una úlcera. Pero no es una bacteria buena, es una bacteria patógena. No es como que nos defiende, es más bien como que nos afecta. Y eso puede producir también, puede ser porque lo que les comentaba, que hay que cuidar nuestras bacterias buenas, que es nuestra microbiota intestinal, hay que cuidarla. Y decíamos que cómo hay que cuidarla, pues esto es comiendo sano, tomando líquidos, comiendo fibra, que la fibra, sobre todo también los alimentos, frutas, verduras todo, y fibra, son como prebióticos. El prebiótico es la comida de la microbiota, de los probióticos. Los probióticos puedes tomar un suplemento de bacterias buenas cuando tienes problema con la microbiota y estos pues establecen como estás ayudando a tener una flora bacteriana o una microbiota saludable, que ya son bacterias que se han estudiado cuáles son los tipos de bacterias buenas y entonces te la dan en una cápsula o en un yogur. Los yogurts habitualmente tienen probióticos. Lo que llamamos probióticos son estas bacterias buenas que estamos consumiendo y estas bacterias buenas pueden estar, por ejemplo, en los yogurt o en los Yakult o en, por ejemplo, algunos fermentados. Por eso es bueno consumir este tipo de alimentos porque nos están aportando bacterias buenas a nuestro intestino, a diferencia de que si nosotros fumamos o tomamos mucho café o comemos mucho azúcar, el azúcar hace que crezcan las bacterias malas y bajan nuestras bacterias buenas. Entonces es súper importante también lo de la alimentación. El alcohol también en exceso afecta nuestras bacterias buenas y por eso es muy importante cuidar la alimentación. ¿Sí quedó respondida su pregunta, padre? Sí, sí, claro. Esto es Cristo Rey Radio TV. Les damos muchas gracias a todas las personas que se han conectado en el mundo entero. Bendito sea el Señor, porque pues ahora mismo estamos aquí tomados de la mano de la doctora Cirelda Navar y abordando este tema tan importante de la microbiota. Nos están mandando preguntas desde el Ecuador específicamente. Dice, ¿cómo es que se puede entonces tratar de mantener un equilibrio entre la alimentación, especialmente para que no se afecte los intestinos en cuanto a la supervivencia de las bacterias, en las bacterias que son buenas o malas? Entonces, la alimentación, por ejemplo, está diciendo específicamente desde Quito, cómo mantener un equilibrio en la alimentación para aquellas personas que son no pueden tolerar la lactosa, en el caso de los yogures. Bueno, lo que comentábamos también la vez pasada, habíamos comentado que es importante, por ejemplo, incluso creo que habíamos visto un programa muy interesante con doña Flori Lenki, que hacía un fermentado de verduras y esos fermentados son con alta cantidad de bacterias buenas. O sea, los fermentados
tienen habitualmente también bacterias buenas, o por ejemplo, es lo que les decía, o sea, si no pueden tomar lácteos o yogur, que también es muy difícil establecer la dosis, pueden tomar suplementos de estas bacterias que se llaman probióticos, para que puedan tener una mejor flora. Y obviamente eso es como ya tratar el problema, pero el cambio de hábitos es sumamente importante. Entonces habíamos comentado de los consejos para tener una flora adecuada, que eran no hacer comidas muy abundantes en exceso, sino tratar de dividir las comidas que sean en poca proporción, y en vez de que sean 3 comidas grandes copiosas, que pudieran ser incluso 5 comidas más pequeñas o 3 comidas pequeñas y 2 snack entre las comidas. Eso es importante para que estén estas bacterias como más saludables. Eso es bueno. La fibra, aumentar la fibra tanto de frutas y verduras, que por ejemplo, que tengan mucha fibra, como por ejemplo, en vez de tomar un jugo de naranja, comerse la naranja, porque la fibra de la naranja ayuda. Cereales como la avena, que pueden tener o sea, como que pueden ser fibra para ayudar es como un tipo de comida para estas bacterias, que aparte la fibra también se ha visto que por aumento de volumen ayuda a evacuar. Y eso también es benéfico, porque si nuestra flora intestinal permanece mucho tiempo en el intestino, se absorben toxinas. Y se absorben toxinas, y también pues puede afectar el estreñimiento a esta flora intestinal. De hecho, bueno, vamos a terminar los consejos para aumentar, y ahorita les digo qué desequilibra o qué produce este desequilibrio, qué síntomas. Lo de las carnes, que dijimos que tratar de que no sean carnes muy grasosas, reducir la carne roja, que hemos hablado en múltiples ocasiones, lo que acidifica, lo pesado que es para el cuerpo, y también afecta a nuestra flora intestinal. Entonces, preferentemente una vez a la semana, o sea, no más de una vez, máximo 2 de carne roja, idealmente, no tanta grasa, que no tenga tanta grasa, que no sea tan alta cantidad. Eso ayuda a nuestra flora intestinal, y preferentemente pues carnes blancas, el pollo que no tenga piel o que no tenga grasa, que también eso, y preferentemente más pescado, y pues las leguminosas también son una fuente importante de alimentación. Y dice, bueno, los lácteos, a lo mejor la leche en general, pues sí la podemos cambiar, y también moderado el consumo de quesos, porque el queso tiene grasa saturada. Y preferentemente yogur, o si no puedes tolerar un yogur, pues les decía que también puede haber esto de los suplementos, otro tipo de fermentados. Y los líquidos son muy importantes. Hay 3 cosas de las que vive el cuerpo, y esas 3 cosas son el oxígeno, los líquidos y la cantidad de azúcar adecuada. O sea, si no tiene azúcar una célula, se muere, pero si tiene en exceso, crecen bacterias, virus, y se descompone todo nuestro cuerpo. Entonces, esas son como las 3 cosas también súper importantes que hemos comentado. Y lo del ejercicio físico también, disminuir el café, el alcohol, eso también, y regular nuestro estrés, que ya habíamos dicho. Vamos a ver específicamente cómo afecta el estrés en la clase que sigue. Entonces, esas son como las mejores recomendaciones para regular nuestra flora intestinal. Esto es Cristo Rey Radio TV, y estamos ya llegando a la mitad de nuestro programa. Gracias al señor obispo Ángel Velandia, también que está conectado. Él es el obispo de nuestra diócesis aquí en California, y manda el saludo diciendo: buenos días, doctora Cirelda. Adelante con su obra, adelante con toda esta maravillosa información. Pues desde el Ecuador también nos mandan muchos saludos. En México también tenemos la presencia en nuestra transmisión de Ángela Navar Vizcarra. Muy bien. Y desde Los Ángeles, doña Marilú Belmont. Yo tomo yogur de búlgaros. El yogur de búlgaros está presente en la alimentación de doña Marilú. Y pues todos estos consejos, asimilando y también dándonos cuenta que la Comisión de Salud está bien coordinada, porque posiblemente en la charla suya se está hoy confirmando esto de tener buen ejercicio, de la alimentación que sea correcta. Con usted estamos con la meditación.
con la prevención en la salud médica, con el doctor Jacinto Vargas y claro, con la oración maravillosa todos los días, la oración a través del programa del obispo Ángel Velandia. Gracias, doctora. Pues nos aprestamos tal vez después de sus conclusiones, de su información final en este primer segmento. Les invitamos a nuestros radioescuchas que se preparen para la meditación a través de la respiración segmentada. Bueno, hay una cosa que quiero comentar ahorita que no quiero que se me pase comentarles, y luego continuamos ya para cerrar lo de microbiota e inmunidad. Ahorita que comentan lo de cómo es complementario la oración de la meditación. He leído varios libros de meditación y me estuvo interesando también lo de la oración, ¿verdad? Y en algunos viene la diferencia que me gustaría saber, como si ustedes también tienen la opinión, Padre Duque, de lo mismo, porque diferentes autores, yo no me había puesto a analizarlo de esa manera, pero dicen que la oración es enfocarnos en algo, como poner atención hacia Dios, poner atención, enfocarnos, concentrarnos en un estado, emitir la palabra, y es en la oración está como el hablar con Dios, el que yo hable con Dios es la oración, y la meditación es ponerme en un estado de comunicación conmigo mismo, es como escuchar, y sería como estar receptivo a lo que Dios me ha dado, a lo que Dios me ha dicho, las maneras en que Dios puede comunicarse conmigo. Es como más un estado de receptivo, por eso es como meditar, hay muchas formas como de conectarnos nosotros con Dios, pero más bien como de recepción, de recibir, como decían que si pudiéramos decir cuál es la diferencia entre la oración y la meditación, sería que la oración sería hablar con Dios y la meditación sería el buscar la manera de estar tranquilos para escuchar a Dios. Esa se me hizo tan importante y tan interesante que la leí en una vez y la leí en otro libro y de maneras diferentes, y dije, lo tengo que compartir porque ahorita que dice el día de la oración y el día de la meditación, pues somos como estas maneras complementarias de estar en contacto con Dios, ¿verdad? Y Y así, bueno, así es, la verdad que cuando se organizó la Comisión de Salud, yo sí pienso que fue una mano del Señor en el que nos dijo organiza de esta manera, porque pues nosotros todavía en esa época, cuando ya son 7 meses de que nació la Comisión de Salud, no sabíamos cómo enfrentar este fantasma del coronavirus que sigue fuerte todavía. Y sí, lo primero que nos vino a la mente nosotros aquí en la iglesia, en la misión, en la diócesis, era la oración, tener un contacto con nuestro Dios Padre Todopoderoso, pero a través de qué? De la oración. Y como usted está diciendo, doctora, la oración desde nuestro punto de vista teológico, filosófico y religioso especialmente, es una comunicación de doble vía. Estamos conectados a través de la oración, tenemos la posibilidad de conectarnos con este ser supremo, que para los que no están dentro de la religión, para los que no son religiosos, para los que no tienen cierto tipo de lineamiento en cuanto a la oración, podría ser con su ser supremo, con su naturaleza, con la luz, con todo lo que menciona, pero la oración sí tiene esa característica maravillosa de ser de doble vía. Es decir, okay. comunicarnos, y la oración es tan poderosa que en nuestro caso, al conectarnos con nuestro Padre Dios, podemos recibir urgentemente respuesta. Esto es como un celular. Usted quiere orar, tome su celular y conéctese con su ser supremo, con su Dios, con su naturaleza. Y claro, ahora hemos aprendido mucho de usted, de la meditación, el yo mismo, qué pasa de nosotros hacia adentro, cómo poder mejorar. Y sí, estamos bendecidos con estos dos programas, la meditación y la oración. Además de, claro, la nutrición con Florilenk y los días jueves, y el ejercicio también desde el Ecuador, y la prevención médica. Gracias, doctora Cirelda.
Bueno, ya para cerrar el área teórica, esta parte teórica, les quería comentar el problema de la disbiosis. La disbiosis es un término que se emplea para cuando hay una alteración en esta microbiota, en estas bacterias, que puede ser que tengan poco número o que tengamos más